Hola a todos amantes del mundo del espectáculo y especialmente a todos ustedes que siguen de cerca las noticias y la vida de sus celebridades favoritas. Sean más que bienvenidos a nuestro canal, donde hoy tenemos una noticia que sin duda va a emocionar a muchos de ustedes. Si son fans de los actores turcos, especialmente de esas parejas que se robaron el corazón de miles, prepárense, porque hoy vamos a hablar de algo muy especial. El título lo dice todo, ¿verdad? Hande Erçel visita a Kerem Bürsin. Emotiva charla en su hogar. Sí, así como lo leen. Nuestros queridos Hande y Kerem, quienes protagonizaron juntos esa novela que nos hizo soñar y suspirar, han vuelto a compartir un momento íntimo y personal en la intimidad del hogar de Kerem. Y créanme, este encuentro ha generado muchísima conversación y, por supuesto, mucha especulación. ¿Qué habrán estado hablando? ¿Es una reconciliación? ¿Son solo amigos? ¿Qué hay detrás de esta visita tan especial? Vamos a desglosar toda la información que tenemos, los rumores que circulan y sobre todo, la emoción que ha desatado este reencuentro entre dos de las estrellas más queridas de Turquía. Así que si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Su apoyo significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir trayéndoles las noticias más frescas y jugosas del espectáculo. Ahora sí, sumerjámonos en este fascinante reencuentro. Como muchos de ustedes recordarán, Hande Erçel y Kerem Bürsin se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkam, que en español se conoció como El amor está en el aire. La química entre ellos era innegable, tanto en pantalla como fuera de ella, y pronto su relación profesional se convirtió en un romance que cautivó a millones de fans alrededor del mundo. Fueron una de las parejas más seguidas y adoradas, y su ruptura, que ocurrió hace algún tiempo, fue un duro golpe para muchos de sus seguidores que anhelaban verlos juntos para siempre. Sin embargo, la vida da muchas vueltas y los caminos de las personas, incluso después de separarse, a veces se cruzan de nuevo. Y eso es exactamente lo que parece haber sucedido. Los rumores sobre esta visita comenzaron a circular con fuerza hace unos días, cuando algunos medios de comunicación turcos y las redes sociales se inundaron de fotografías y vídeos que sugerían que Hande había estado en casa de Kerem. Al principio eran solo especulaciones, pero con el tiempo, la información se ha ido confirmando, y lo que parece ser un encuentro privado y personal ha desatado un torbellino de emociones y preguntas. Imaginen la escena. Después de un tiempo separados, de seguir sus caminos individuales, de enfrentar nuevos proyectos y quizás nuevas experiencias personales, estos dos talentosos actores se reencuentran en un espacio tan íntimo como el hogar. La noticia de que Hande visitó a Kerem en su casa ha sido descrita como una emotiva charla. Esto nos hace pensar en un encuentro cargado de sentimientos, de recuerdos, de conversaciones profundas. ¿Qué se dicen dos personas que compartieron tanto, que vivieron una historia de amor tan intensa y que ahora, quizás, se encuentran en una nueva etapa de sus vidas? Los medios turcos, siempre ávidos de noticias sobre estas dos figuras públicas, han intentado obtener detalles, pero hasta ahora, la información es limitada, lo cual, lejos de apagar la llama de la curiosidad, la ha avivado aún más. Se habla de que la visita fue privada, discreta, y que ambos actores habrían sido muy cuidadosos para mantener la privacidad de este encuentro. Esto, de alguna manera, sugiere que no se trata de un evento público o una simple aparición forzada, sino de algo más significativo. Las interpretaciones de esta visita son variadas y, como suele ocurrir en estos casos, van desde lo más romántico hasta lo más pragmático. Para muchos, este encuentro es la prueba de que el cariño y el respeto entre Hande y Kerem siguen intactos, a pesar de su separación. Podría ser una señal de que están reevaluando su relación, quizás explorando la posibilidad de una reconciliación. La idea de verlos juntos de nuevo es algo que muchos fans siguen deseando fervientemente, y esta visita alimenta esa esperanza. La emotiva charla podría haber sido un espacio para revivir momentos, para entender mejor lo que pasó, o simplemente para reafirmar la amistad que pudo haber quedado. Por otro lado, podemos descartar la posibilidad de que sea simplemente un reencuentro entre amigos. Hande y Kerem compartieron una etapa muy importante de sus vidas, y es natural que exista un lazo de amistad y compañerismo que trascienda la relación romántica. Quizás Kerem estaba pasando por algún momento difícil, o Hande quería compartir alguna noticia personal con él, y él le abrió las puertas de su hogar para una conversación sincera y reconfortante. El término emotiva charla, no necesariamente IMP.
implica un romance, sino que puede referirse a cualquier conversación profunda y cargada de sentimientos. Lo que sí es seguro es que este evento ha generado un impacto enorme en las redes sociales. Los fans han estado compartiendo mensajes de apoyo, especulando sobre los motivos de la visita y expresando sus deseos para el futuro de Hande y Kerem. Los hashtags relacionados con ellos han sido tendencia, y los comentarios en las publicaciones de noticias y en sus propias cuentas de redes sociales no se han hecho esperar. Es un reflejo del gran cariño y la conexión que estos actores han logrado establecer con su público. Es importante recordar que aunque somos ávidos consumidores de noticias del espectáculo, también debemos respetar la privacidad de las personas. Hande y Kerem son artistas talentosos que han dedicado gran parte de sus vidas a entretenernos, pero también tienen derecho a tener sus vidas personales y a gestionar sus relaciones como mejor les parezca. Lo que sabemos hasta ahora es que ha habido un encuentro, que ha sido en casa de Kerem y que se describe como una emotiva charla. El resto son interpretaciones, esperanzas y quizás un poco de fantasía de parte de los fans, algo totalmente comprensible cuando se ha invertido tanto cariño en una pareja. ¿Podría haber sido una reunión para discutir proyectos futuros? Ambos son actores muy solicitados y, aunque no hay rumores concretos sobre colaboraciones entre ellos en este momento, nunca se sabe. A veces las conversaciones casuales pueden abrir puertas a oportunidades laborales inesperadas. Sin embargo, dado el contexto y la descripción de emotiva charla, es más probable que la conversación haya tenido un carácter personal. Otra perspectiva a considerar es que esta visita podría ser un paso hacia una amistad más consolidada después de la separación. Muchas parejas, especialmente cuando la relación termina de manera amistosa, logran mantener un vínculo de respeto y afecto. Quizás Hande y Kerem están en ese punto donde pueden verse, hablar y apoyarse mutuamente como amigos. La emotividad podría provenir de la nostalgia, de la alegría de reencontrarse, o de la reflexión sobre el tiempo compartido. Sea cual sea la razón detrás de esta visita, es innegable que ha reavivado la llama del interés público en su relación. Los medios seguirán investigando, los fans seguirán especulando, y nosotros, como observadores del mundo del espectáculo, estaremos aquí para traerles la información más relevante. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que a pesar de haber tomado caminos separados, la conexión entre Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un tema de gran interés y emoción para sus seguidores. La emotiva charla en el hogar de Kerem es un recordatorio de que en el mundo de las celebridades, a veces las historias continúan desarrollándose de maneras inesperadas. Y así, queridos amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos desglosado la noticia de la visita de Hande Erçel a Kerem Bürsin, hemos explorado las diversas interpretaciones que ha generado este emotivo encuentro en el hogar de Kerem, y hemos recordado la fuerte conexión que estos dos artistas mantienen con su público. Lo importante aquí es que sin importar si se trata de una reconciliación, una amistad renovada o simplemente un encuentro casual, este evento ha demostrado que la chispa de interés y afecto hacia Hande y Kerem sigue muy viva. Antes de despedirnos, queremos agradecerles de todo corazón por acompañarnos en este análisis. Su atención y su interés son lo que nos motiva a seguir buscando y compartiendo las noticias más fascinantes del mundo del entretenimiento. Nos encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta visita. ¿Creen que hay una reconciliación en puerta? ¿O piensan que es solo una amistad? Déjenos sus opiniones y reflexiones en la sección de comentarios aquí abajito. Queremos leerlos y debatir juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir al tanto de todas las novedades, no olviden darle a ese práctico botón de me gusta que ven por ahí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también sean fans de Hande y Kerem, o simplemente curiosos por las dinámicas del mundo de las celebridades. Y por supuesto, si aún no se han suscrito a nuestro canal, esta es la oportunidad perfecta para hacerlo. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita para recibir notificaciones y sean los primeros en enterarse de todo. Muchísimas gracias por su tiempo y por ser parte de esta aventura. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y, quién sabe, y quizás con más sorpresas del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.